Ya, vamos a partir con la clase de hoy, haciendo un pequeño recuento de lo que hemos visto hacia atrás. Eh, en las clases anteriores vimos algunas cosas, siempre siguiendo en el caso de que estamos eh, teniendo que resolver cómo administrar una obra, ¿cierto? En las clases anteriores vimos las revisiones previas que hay que hacer cuando revisamos los antecedentes que nos llegan del estudio de la propuesta y tenemos que aterrizarlo a la realidad de los valores actuales de la obra, respecto a los precios y a la forma en que planificamos nuestra obra. Entonces esa es la primera etapa, en revisar esos antecedentes que provienen de la licitación, que muchas veces lo hace un equipo técnico que no es el que está a cargo de la ejecución. Entonces la persona que está a cargo de la ejecución, esa es su primera labor, digamos. Revisar esos valores que se comprometieron en el contrato para saber si tienen, qué margen tiene durante la ejecución y estimar cuál es la utilidad real que va a llegar a tener al final de la obra. Independiente que ahí tiene que iniciar todo el proceso de planificación de los recursos y de cómo va a organizarse para construir. Después vimos que la segunda etapa de la revisión consistía en detectar el tipo de contrato que se había firmado, porque eso también va a influir en qué cosas tengo que controlar con especial atención durante la ejecución, ¿no es cierto? De la revisión del presupuesto, por ejemplo, si nos encontramos que el presupuesto que se hizo el contrato es muy estrecho en cuanto a las utilidades, vamos a tener que estar preocupados que durante la obra podamos optimizar los costos de manera de no salirnos de ese margen que ya es pequeño desde el inicio. Y la segunda parte que corre en paralela en realidad es que también el tipo de contrato hace que algunas actividades sean especialmente importantes. Y hay que tenerlas en mente desde el principio de la obra, respecto a los plazos, a la forma en que se va a pagar, si el proyecto está bien definido y puede ocasionar obras adicionales, y qué es lo que dice el contrato que hay que hacer en caso que aparezca alguna de esas cosas. O sea, estar preparado antes de. Esto es además de todo lo técnico que tiene que ver con la ejecución, ¿cierto? Eso eh, estamos agregándole cosas a ese conocimiento que ustedes ya tienen respecto a la ejecución. Entonces ahora vamos a ver algunos otros aspectos importantes cuando nosotros vamos a partir una obra. O sea, ya vimos lo que es la revisión inicial antes de. Vimos que la entrega de terreno era importante dentro de lo administrativo, porque establece la fecha de inicio. Y ahora vamos a empezar a ver algunos temas que son importantes respecto a la ejecución, ¿ya? O sea, ahora vamos a entrar ya en ejecución, relacionado con lo que es la administración de obra. Entonces, vamos a poner como un ejemplo, para poder hablar sobre algo un poco más concreto, la construcción de un edificio. A pesar de que estas etapas que vamos a ver ahora son parecidas en otro tipo de obras de construcción también. Pero para poder ordenar un poco la materia, vamos a poner como ejemplo que se trata de la construcción de un edificio. Entonces, cuando nosotros ya revisamos nuestros antecedentes, ya nos instalamos en la oficina y estamos listos para instalarnos ahora en terreno, vamos a ver qué cosas uno debe considerar, además de la ejecución, como les decía, además de las especificaciones técnicas, los planos y todas esas cosas técnicas, hay que considerar también esta otra etapa. Entonces, al inicio de la obra, lo normal es que hayan algunas tareas que tenemos que tener en mente, que son las iniciales, partiendo con la recepción del terreno, ¿cierto? Que eso está entre las que vamos a ver ahora, que eso es lo primero, uno va y hace recepción del terreno.
y uno acepta las condiciones en que está o puede hacer alguna observación si hay algo que no corresponde a lo contratado. Y después vienen ¿cómo se llama? Las obras preliminares, que eso ustedes también ya lo han visto en el ramo de los presupuestos, en edificación, etcétera. Entonces a eso le vamos a ir agregando algunas cositas que se salen un poco de la ejecución, sino que tienen que ver con la administración de la obra. Aquí hay un extracto que incluso no está textual, pero son cosas que dice incluso la ordenanza de urbanismo y construcción, ¿no? Lo que está en esta lámina. Entonces, dice que se entiende por obras preliminares para una obra de construcción, entendiéndose dentro de una obra de construcción que puede ser construir algo nuevo, alterar algo existente, o también puede ser necesario demoler elementos que estén existentes y que interfieran con el proyecto nuevo. Eso también entra en la parte de las obras preliminares. Además, hay que ejecutar varias obras menores que tienen que ver con la preparación del terreno. Y otra cosa importante es que en ese momento ya deberíamos empezar a solicitar los permisos de edificación o los permisos que sean necesarios para poder iniciar la obra. Lo ideal es que ya estén esta actividad hecha antes de entrar con la recepción, o sea, con la recepción del terreno, para que no nos empiecen a contar días de plazo. Entonces, aquí les puse para que no quede eso en el aire, que no debería iniciarse ninguna obra si no se cuenta con los permisos de edificación, excepto en algunos casos especiales, en que las direcciones de obra pueden autorizar el inicio de algunas actividades que son previas a la construcción de la obra nueva. Básicamente se puede iniciar antes de tener el permiso de edificación. Uno puede sacar, por ejemplo, un permiso de demolición o un permiso para hacer la instalación de faena, mientras uno está tramitando el permiso de edificación de la obra nueva o de la remodelación. Pero eso también hay que solicitarlo. Hay que formalizar esas cosas para no tener problemas de paralizaciones o de multas por haber iniciado la obra antes de tener los permisos. Y eso que parece tan como ajeno a la obra, si nosotros nos ponemos en el lugar de que estamos administrando, que somos el profesional responsable de la ejecución, tiene que formar parte de las preocupaciones del administrador. Entonces aquí hay algunas cosas que pueden iniciarse antes del permiso de obtener el permiso de edificación, pero pidiendo permiso a la dirección de obra igual. Pueden ser este tipo de cosas que nosotros hacemos anticipadamente. Básicamente son demoliciones de lo que haya existente en el terreno. Se puede pedir permiso también para hacer las excavaciones. Instalaciones de faenas también. Aquí habla de fortificaciones de taludes, se refiere en este caso a las excavaciones profundas que se hacen cuando estamos en un edificio, ¿no es cierto? Que se hace una excavación masiva, profunda. Eso también puede tener un permiso independiente del permiso de edificación. Incluso se puede hacer esa excavación y después iniciar la obra. Es como separarla, como desagregar esas actividades. Y otros trabajos similares como la instalación de cierros provisorios y obras menores dentro del terreno que no impliquen la construcción de una edificación. Para no alargarnos tanto en este tema, que ya yo creo que ya lo han visto en otros ramos, las obras previas se entienden como las primeras etapas de la edificación. Normalmente corresponden a obras preliminares y algún movimiento de tierra. Si estamos hablando de un edificio, el movimiento de tierra es un costo importante, ¿cierto? Sobre todo si el edificio tiene subterráneos, como en el caso de estas imágenes. Aquí hay una imagen de una demolición de una construcción existente.
para dar espacio y iniciar las excavaciones masivas que están aquí al lado, que eso forma parte de las obras preliminares. Y me permiten hacer la excavación completa, independiente del número de subterráneos que hayan hacia abajo, pero no iniciar ninguna obra de edificación. Es decir, si yo me pongo a hacer excavaciones de fundación, por ejemplo, y empiezo a llenar en plantillado, ahí ya me arriesgo ahí tengo que tener el permiso de edificación aprobado. ¿Ya? Dentro de estas excavaciones profundas también están los refuerzos que uno hace para evitar desmoronamiento de los terrenos vecinos o de la excavación. Y eso es lo que habla aquí de entibaciones y sostenimiento. Y también se puede hacer la instalación de faena. Ese tema de las excavaciones, de este tipo de excavaciones, en que se hacen protecciones de los taludes de la excavación o de las paredes verticales que quedan, es un tema bien interesante. Es largo detallarlo, ¿verdad? No me acuerdo si yo tuve con usted edificación o no. Bueno, no todos entraron en el mismo curso. No sé si ya han visto excavaciones profundas. Sí, tuvimos edificación, profe, 1 y 2 parece que tuvimos. Y ahí vieron, no sé, ahí tienen que haber Y visto. tuvimos introducción y después tuvimos edificación. Sí, no, si la duda mía es si vieron socalzados y entibaciones de Sí, sí excavaciones vimos, profundas. Ya, ok, sí entonces vimos. no es necesario que nos detengamos tanto en ese tema ahora. Entonces esas obras que son de sostenimiento de las paredes de las excavaciones también se pueden hacer como una obra preliminar. Otras obras previas tienen que ver con las que se hacen para habilitar las instalaciones provisorias hacia la instalación de faena. En el caso de los edificios, por el tipo el tamaño de las maquinarias y de los empalmes eléctricos, por ejemplo, puede ser necesario incluso instalar transformadores para poder alimentar una obra grande, ¿cierto? Considerando que las grúas, la mayor parte o sea, todas las grúas torres son eléctricas y consumen harta electricidad y otra serie de maquinaria, podría ser necesario que nosotros tengamos que hacer incluso un empalme trifásico o instalar un transformador con un aumento de potencia incluso, si es un edificio grande. Entonces todas esas cosas tenemos que considerarlas dentro de las obras preliminares. Ahora si estamos hablando de una obra más pequeña, es algo parecido pero en menor escala. Yo quise poner de ejemplo una obra un poco más grande porque tiene más cosas que nos permiten explicar varios temas, digamos. Entonces este tema de las conexiones provisorias también es importante al inicio de la faena. Hay que ver si incluso se puede analizar el hecho si conviene hacer los empalmes eléctricos definitivos y usarlos durante la obra, o en caso que sea muy demoroso esa tramitación, para obtener el permiso y no tengamos el tiempo, es más rápido pedir un empalme eléctrico provisorio. Igual con el agua potable y incluso con la conexión de los alcantarillados también se puede pedir para la Profe, instalación de faena. O usar profe, los del proyecto definitivo, ¿sí? sí, justamente esa consulta le iba a hacer, considerando si pido un transformador, una instalación industrial de 380, chuta, yo como administrador de la obra, un costo no menor, pensando en que tengo que disponer de esta potencia, era la pregunta que me estaba pasando por la cabeza, si yo arrendaba ese transformador o lo dejaba definitivo para el consumo a per se, se podría decir, porque después la grúa se va, po, y ya no tengo el consumo de la grúa. A lo mejor después si es un condominio, sus consumos son mucho menor. Claro, Esa era los la... empalmes provisorios se pueden devolver en el momento en que tú lo programes con la empresa eléctrica, digamos. O sea, tú le pides un empalme provisorio y te van a cobrar de acuerdo a la potencia que tú vayas a contratar.
si tú vas a ocupar tantas grúas que necesitas hacer un aumento de potencia, es un costo grande. Entonces se hace un contrato con la empresa proveedora de una instalación provisoria y se establece más o menos en la cantidad de meses que va a durar o de semanas que va a estar ese empalme provisorio. Y ellos te cobran lo que cuesta ese empalme. Ya, Ahora, si o ya se sea, llega a instalar un transformador, ahí ya uno puede empezar a pensar si vale depende de cómo uno lo tenga estudiado en el presupuesto. Si uno lo cobró entero en el presupuesto, uno puede hacerlo sin ningún problema. sí, se agradece ese Pero, dato pero porque, está la perdón, posibilidad de, con el acuerdo, con la aprobación del mandante, de hacer la instalación, el transformador definitivo, digamos, y dejarlo instalado, y durante el tiempo que dure la obra, el consumo es de la constructora. de Y, acuerdo, y sí, hay que tener se el acuerdo agradece, del mandante porque el contrato con la empresa eléctrica, en este caso como es un empalme definitivo, tiene que firmarlo el mandante. ya. ¿Ya? Lo Pero que se iba a decir puede, es que ahí, disculpe, profe, lo que pasa es que hay que estar súper atento, porque yo no considera, o sea, no tenía nunca registrado eso. Por ejemplo, si tengo 5 grúas, una obra grande, yo como administrador tengo que prever eso mucho antes, porque uno implica espera de que claro, lo instalen y otro, el costo es no menor. Eso es eso, eso hay que preverlo en la época que se estudia la propuesta. Acuérdense que dentro del estudio de la propuesta está la partida de la instalación de faena. Entonces uno tiene que prever que va a tener que pagar un aumento de potencia y un transformador, y incluso pagar los gastos reembolsables y unas garantías. Hay hartas cosas que considerar en ese caso. sí, y lo otro también, o sea, independiente de los costos que no son menores y significativo es el tiempo de espera en que estos viejitos estén arriba del poste poniendo el transformador, ¿No? que eso Y puede significar. sí, tienes razón. Es un tema que hay que considerar dentro de la planificación inicial, ¿no? O sea, a ti cuando te van a entregar el terreno ya tenés que haberte estudiado el proyecto y a ver si tú ya tienes planificado cómo vayas a hacer tu transporte de materiales y pensaste en una grúa o en dos grúas o en tres grúas, dependiendo del tamaño de la obra. Hay que considerar en ese momento el tiempo que se demora en hacer el contrato con la empresa eléctrica. Por ejemplo, aquí en la obra del hospital hubo que hacer un aumento de potencia y tuvieron que cambiar alimentadores desde la subestación que hay ahí cerca de las dunas. Sí, O sea, tuvieron que poner, además del transformador, tuvieron que poner alimentadores. Entonces, esa cuestión puede demorarse un par de meses. sí, justamente se lo comentaba, ¿sabe por qué? Yo he tramitado factibilidad para una casa que son 40 amperes y se demoran entre 1 a 2 meses por 40 amperes. Sí. Es extraño, pero en estas obras grandes, por ejemplo, se demoran menos porque lo que cobran por eso es una cantidad considerable para la empresa distribuidora de energía. Ah, Pero, ya, puede ser andan rapidito. pero igual no es rápido, puede ser un mes o 2 meses. Porque incluso puede significar que tengan que colocar postes para llegar con el alimentador, tienen que colocar los postes del transformador, colocar el transformador, y uno tiene que pagar los derechos y los gastos reembolsables del contrato. Ese tema también es interesante, bueno, después eh, les va a tocar cuando vean o participen en una obra grande que los gastos reembolsables que hay que pagar después se lo devuelven al mandante en el consumo eléctrico, cuando hay gastos reembolsables. O sea, en un tipo de instalación en que tú colocáis una instalación más grande, como un edificio, la empresa sanitaria, como tiene que aumentar la cantidad de electricidad, más allá de lo que tenía en sus redes, cobra unos gastos reembolsables, que son como una garantía, que es una cantidad grande de plata, que uno la tiene que pagar al inicio de la obra. El mandante, en este caso, normalmente ese costo se le transfiere al mandante. Normalmente los mandantes pagan todos estos derechos y los gastos reembolsables. Entonces el mandante hace un contrato en que le paga una cantidad grande de plata a la empresa eléctrica como gasto reembolsable
y negocia cómo la empresa eléctrica le va a ir devolviendo una parte de esos gastos reembolsables. Es como una garantía. Y se puede devolver en el consumo eléctrico del medidor durante una cierta cantidad de años, o se devuelve en cuotas. Entonces, todos esos sistemas hay que incorporarlos también como costos administrativos. Entonces, si se fijan, hay hartas cosas que están relacionadas con la ejecución, que uno no las ve directamente cuando está pensando solamente en las partidas, en las ubicaciones y en los precios unitarios de los costos directos. Los costos indirectos también son importantes. Ustedes vieron ahí en su trabajo que los gastos generales tenían una incidencia más o menos alta dentro del presupuesto. Y ahí dentro de los gastos generales hay una parte que son costos administrativos. Lo mismo pasa con el agua potable. Bueno, entonces, en las obras chicas también uno tiene esa opción. O sea, si uno va a construir no sé, un condominio que tenga 4 o 5 casas, ahí uno puede incluso pedir de inmediato los medidores, los empalmes definitivos, y usarlos para proveer energía eléctrica y agua a la obra. Y se negocia con el mandante, que la constructora paga hasta que reciban la obra, y de ahí se hace cargo el mandante de los consumos. También uno puede analizar en la instalación de faena si conviene más arrendar baños químicos que hacer de inmediato la unión domiciliaria y conectar ahí los baños de la instalación de faena. También se puede hacer eso. No es necesario esperar hasta el final de la obra para conectar el alcantarillado, se puede tramitar antes, anticipadamente. Para Navidad, para cumpleaños y para aniversario. Ya, sigamos avanzando porque ahí me quedé pegado en el tema de las obras preliminares. Entonces, para tener claro que estas cosas, además de la planificación que uno ya tiene hecha, de las cosas que va a usar, las maquinarias, la grúa, etcétera, como ya estamos entrando al inicio de la obra, ¿con qué iniciamos la obra? Con la recepción del terreno. Entonces, ¿qué tareas previas hay que hacer? Hay que visitar el terreno primero. Ojalá ¿Pero cómo le en la completo? etapa de estudio de la licitación. O sea, hay que visitar el terreno y ver ahí qué condiciones tiene con los vecinos, con los accesos, etc. Después hay que recibir el terreno. Esa es una recepción formal. La entrega de terreno queda como un acta que firman las dos partes y que tiene la importancia de que da el inicio al plazo, de acuerdo a lo que veíamos en la clase anterior, en las clases anteriores. ¿Qué otra tarea previa? Hacer una topografía general. O sea, uno le entrega en el terreno y al tiro mete topografía para verificar algunas cosas específicas que están más adelante. Después uno tiene que preocuparse de analizar qué necesita uno para preparar el terreno y dejarlo en condiciones de iniciar la obra gruesa, por ejemplo, o la excavación de un subterráneo. Hay que despejar el terreno y además hay que estar pendiente de tener contratados los seguros. Una obra ya de mayor tamaño, dentro del contrato se exige que la constructora tenga contratados los seguros para hacer el inicio de la faena. Además de las garantías que uno deja para el mandante por buena ejecución, los contratos normalmente establecen la obligación de tomar seguros, distintos tipos de seguros. Eso también tenemos que tenerlo en nuestro mapa mental dentro de las tareas previas. Asegurarnos de que están contratados los seguros. Entonces aquí vamos a empezar a verla en el mismo orden en que se ejecuta. Partimos con la visita a terreno. Entonces, ¿cuál es la idea de eso? Que el profesional que va a estar administrando la obra o que va a estar a cargo de la obra esté en esa visita inicial. ¿Qué permite esa visita? Conocer el emplazamiento del terreno, las características generales, los deslindes, y uno aprovecha de ver qué cosas hay alrededor de la obra que se van a ver afectadas durante la ejecución.
y que probablemente nos obligue a considerar algunas medidas de protección, por ejemplo. O sea, si nosotros estamos haciendo un edificio alto y estamos cerca de un vecino, tenemos que considerar que hacia ese lado va a ser obligatorio que nosotros tengamos algunas medidas de precaución, de seguridad. Profe, una consulta. Sí, sí, dale. Seguros, y con respecto a la contratación de seguros, ¿cuáles son los tipos básicos o muy usuales en la obra más estándar que pueda existir? Mira, ahí más adelante en unas 3 o 4 láminas más a ver vamos a nombrar los seguros principales que se usan. Vale, gracias. Ya, entonces, siguiendo el orden, vamos al terreno, miramos al terreno, vemos las características, vemos los vecinos, ahí nosotros nos ponemos a pensar qué medidas de seguridad voy a tener que usar respecto a la contaminación, al polvo, al ruido, a evitar el riesgo de caídas de accidentales, de material o de alguna herramienta. A lo mejor voy a tener que colocar una pantalla de malla metálica o cada cierta altura ir colocando redes para proteger la caída de objetos hacia los vecinos. Y todos esos accidentes, si tú te das cuenta, se pueden empezar a producir inmediatamente cuando uno empieza. Por eso es obligatorio tener los seguros contratados al tiro, el día 1, con los seguros ya vigentes. Porque es una obligación contractual normalmente. ¿Qué otra cosa hay que ver en la visita a terreno? Cómo tengo los accesos a la obra, el tránsito que hay afuera, si hay alguna limitación de horario, de carga, incluso de la dirección del tránsito, o sea, del sentido en que va el tránsito, que me va a permitir planificar por dónde entrar y salir camiones, etcétera, que me van a servir después para diseñar mi instalación de faenas, por ejemplo. Tengo que ver la posición geográfica donde está la obra, sobre todo respecto a la ubicación de los proveedores de materiales. Por ejemplo, a lo mejor si es una obra que está muy estrecha en terreno, yo voy a tener la bodega afuera, en otro terreno. Ahí entonces tengo que, si es ese caso, tengo que analizar cómo vaya a llegar con los materiales, por ejemplo. La posibilidad de ingreso Profe, de camiones también es importante. ¿Sí? ¿le puedo plantear una situación respecto a eso? Sí, claro. Eh, ¿Qué opina respecto? Esta es la visita a terreno del profesional a cargo. Entonces, Sí. ¿qué relación directa tendría esta visita con la visita previa durante la licitación? Para llevárselo a un ejemplo, yo estoy en una obra en este momento y en esa visita de la licitación yo no participé, pero se adjudicó el contrato y ahora en la visita a terreno ya estamos en ejecución, sí. Se ejecuta una parte del proyecto en una parte del terreno que en esa visita de la licitación quedó establecido dentro de la visita y anexo al contrato que no se pudo acceder a parte del terreno porque la condición geográfica del terreno lo impedía, había mucha vegetación, árboles frondosos, etcétera, etcétera. Pero ese lugar se intervenía. Entonces, lamentablemente hoy día nos estamos encontrando que esa intervención es sumamente relevante dentro del proyecto y el mandante en este caso, que es un municipio, me dice, bueno, está dentro del contrato y todo lo que hay dentro del contrato, más todos los planos y las bases técnicas son antecedentes referenciales. Por lo tanto, lamentablemente las especificaciones técnicas dice ahí en un punto, tal situación va a quedar a definición de lo que se plantee en el hito en terreno, con el hito en terreno. Entonces me están planteando situaciones así totalmente fuera de presupuesto, que no están con detalles en las especificaciones técnicas, entonces estamos así como en un tira y encoge súper importante que lleva a un retraso hoy día de la obra, porque no están esas definiciones. Entonces, Correcto. claro, se genera esa contradicción de la visita de licitación que queda amarrada a esta situación de no poder haber visto el terreno por las condiciones, pero hoy día que las condiciones están de despeje, por así decirlo, nos encontramos con esta situación que están planteando, que no estamos llegando a consenso, si al final es eso, y se ve una repercusión importante en el desarrollo de los plazos del proyecto.
Claro, esa Entonces, situación, el punto es, ¿qué tan amarrada está esa visita con esta visita posterior, por así decirlo? claro, la visita que estoy hablando ahora tiene que ver con cómo uno organiza ya la ejecución. En esta visita ya uno debería haber detectado que en esta visita se podría detectar, en el caso que dices tú, que hay una parte que no quedó, no se pudo ver durante la licitación. Y ahí Claro, y hay el contrato que, ya está uno se firmado. encuentra con la sorpresa de que aquí hay algo que me va a perjudicar la ejecución, y ahí esas son las controversias que hablábamos en las clases anteriores, Claro, que para poder defenderse uno tiene que partir analizando bien todo lo que dice el contrato, a ver de qué parte nos podemos eh, fundamentar, ya sea que nosotros necesitemos cobrar un adicional, que hay que hacer el intento, siempre hay que hacer el intento, y esperando dejando registrado que no se ha podido partir en esa zona porque está en definición. Y después reiterar, todavía no partimos porque está el en libro de definición. obra va como en el folio 200, Sí, no, pero hay que en un hacerlo mes. porque Sí, por supuesto. una de las posibilidades es que lleguen a otro tipo de instancias para resolver el tema, y ahí uno presenta todos esos antecedentes para defender la postura. Ojalá puedan ponerse de acuerdo y llegar a un consenso, a un acuerdo. Probablemente las dos partes van a tener que ceder un poco, pero es complicado ese aspecto. Tiene que ver con varias cosas, con cosas que están bajo el terreno, que a lo mejor no se pueden ver, incluso aunque la vaya a ver durante la licitación. ¿Y por qué no tuvieron acceso a esa zona antes? ¿Había una construcción o No, era un... es un cerro. Lo que pasa es que se está haciendo un mirador en un cerro y había una arborización que el ítem poda está dentro del proyecto. Entonces, obviamente no tuvieron la prolijidad de pensar en que cuando se hiciera esa poda iba a aparecer quizás qué cosa. Y fue así. Apareció cosa extraordinaria. Entonces, el proyecto contempla un mirador X ubicado en el plano. Y ese punto X puede estar en cualquier cota. Y hoy día esa cota que están haciendo referencia, que dice que es la cota de ubicación, que dice el hito, es sobre una piedra en Sí, condiciones sumamente inestables. Entonces va un mirador que va sobre una superficie de radier con un deck de terminación. chuta, Entonces es complicado por está todos súper lados, complicado. porque Es es súper complicado desde el complicado. punto de vista de que te da para pedir una obra extraordinaria, porque es algo que no se veía y que no estaba informado en el proyecto. Y además te da para pelear, porque seguramente si afecta la estabilidad de la estructura, va a tener que pasar por revisión de los ingenieros y van a tener que buscar una forma a lo mejor de estabilizar el cerro para poder excavar. Claro. El punto de divergencia en este caso del mandante es que se excusa o reitera mucho que el contrato y las bases en un punto dice habrán situaciones referenciales. Mira, Entonces, a esas situaciones referenciales o esa sola frase lo lleva a sostener constantemente que hay que ejecutarlo como se está planteando en este minuto, porque claro, se dijo en un minuto que las situaciones eran referenciales. claro, sí, esa es eso, a ver, ¿cómo te puedo decir? Eso, a ese aspecto quería llegar con esta parte de la materia, sobre todo en la materia que vimos antes, de que no siempre se hace este análisis al principio, en las licitaciones sobre todo, porque las licitaciones son rápidas y uno está contra el tiempo y necesita ganarse esa obra, entonces a veces no hay tiempo para hacer todo ese estudio. Pero eso es lo que le decía en las clases anteriores, que es súper importante tratar de detectar esas cosas en los contratos que quedan así en el aire, que yo esa vez les puse como ejemplo que una era este párrafo que tú me dices, que está redactado de esa forma en este contrato. La redacción súper Claro, y importante. que otras veces la mayoría de los contratos de suma alzada tienen esas cláusulas que dicen que el contratista se hace responsable de todas las situaciones que hayan en el terreno, aunque no estén a la vista en los proyectos. Y cuando se firma el acta de entrega de terreno, normalmente le agregan ahí el párrafo del contrato que dice
que en ese acto el contratista se hace cargo del proyecto y que conoce todas las condiciones que puedan haber, y después de eso se agarran los mandantes para decir, no, pero si tú firmaste el acta también, que el acta de entrega de terreno, y ahí hay una nota que de acuerdo al contrato, acuérdese que usted se hace responsable de todas las cosas y da por conocida las condiciones del terreno. Y después uno tiene que pelear que era imposible ver lo que hay debajo de la tierra, o que en este caso no se podía ver antes de sacar los árboles. Entonces, Claro, en este caso que ya están metidos en esa controversia, tienen que tratar de ir juntando todos los antecedentes, de analizar el contrato y en base al contrato plantear la posición así bien, bien clarita, bien con el mandante, ir dejando registrado. No quiero pensar que puedan llegar a una diferencia tan grande de que tengan que ir a un árbitro o a paralizar el contrato en algún momento. No creo, pero esas son las cosas que se ven en las obras siempre, sobre todo con los contratos sumarizados. Y uno de los mandantes más rígidos son los mandantes de las instituciones públicas. Hombre, Los mandantes oiga, privados disculpe, normalmente son más flexibles. oiga, Porque para- profe, disculpe que me interrumpa, pero los municipales siempre se van a cubrir la espalda, pues. claro, sí, o sea, toda la, independiente de las municipalidades, también el MOP o el Serviu, todo eso, ellos están muy restringidos porque hay ciertos procedimientos que tienen que atenerse al pie de la letra a los contratos, por ejemplo. Porque si hacen algo que no esté en el contrato, se arriesgan a que les pongan un sumario o cosas así. En cambio, el mandante privado, como la plata la está colocando él mismo, y esa plata la va a recuperar cuando la obra esté terminada y le saque provecho, son más flexibles en llegar a acuerdos. Las instituciones públicas son bien rígidas en su reglamento y tratan de aplicar el contrato al pie de la letra, y también tienen el problema las instituciones públicas que parten las licitaciones con un financiamiento que muchas veces no se puede ampliar. no porque no son financiamientos de la caja de la institución, por así decirlo, son financiamientos de presupuestos de otras instituciones. En este Claro, caso correcto. vienen fondos del FRIL, del gobierno regional, Entonces, en esos casos, instancias el de gobierno ese regional punto. establece, por ejemplo, bueno, en los friles no, pero en las obras que son más grandes, que se hace un convenio de transferencia de las plata. Entonces, por ejemplo, un municipio está haciendo una obra grande, plata del gobierno regional, y ellos hacen un convenio con el gobierno regional. Y ese convenio también es un contrato que le pone límite al municipio. Y, por ejemplo, pasa mucho en las obras que son un poco más grandes, que aparecen obras extraordinarias mayores a un 10%, por ejemplo, y ahí el gobierno regional pone una cláusula que dice que no se pueden hacer aumentos de obra mayor a un 10%, y que si hay aumentos de obra mayor a un 10%, hay que pasar por un proceso de reevaluación. Eso también pasa harto. Entonces, la obra tiene que quedar detenida mientras el gobierno regional aprueba más plata. Y ahí se genera otro problema, porque ¿quién paga la detención de la obra en los gastos generales? Entonces ahí yo tengo que pelear, ya voy a esperar que salga la aprobación del aumento de obra, y te van a decir, pero usted si quiere construir es bajo su riesgo, porque si se rechaza no se lo vamos a poder pagar. Entonces uno dice, ya, yo espero, pero páguenme los gastos generales. Entonces ahí uno tiene que empezar a acomodarse, tiene que ser bien, adaptarse bien a esos problemas, o sea, lo mejor posible, para poder manejarlo. Eso forma parte de la administración de la obra. Y normalmente en los proyectos hay alguna cosa que se va a pasar siempre. Ojalá fueran chicas, pero hay veces que son más grandes, como en este caso. Pero lo bueno de los organismos públicos es que si tú demuestras bien que tú tienes la razón, puedes apelar después a otro, más arriba, digamos, al mandante o a la Contraloría, etcétera. Son procesos lentos, pero se pueden hacer.
En cambio, con un privado uno tiene que llegar a juicio nomás. Interesante porque eso, ¿cómo se llama? Como que me da ánimo de que la materia que les pasé antes es real. ¿Cachai? O sea, son cosas que pasan. No sabes cómo me acordaba de su clase, profe. Los dolores de cabeza Bueno, ahora en lo la última importante semana. es que eso que tú estás viendo ahora te va a servir para transmitirlo a la empresa cuando estudie en otra licitación. Y decirle, mira, lo que nos pasó aquí ya no nos puede pasar de nuevo, veamos que estas cuestiones tratemos de preverlas antes, y ya para la próxima licitación ya van a estar más, con el ojo más fino. Más Claro que la agudo. coordinación de la oficina de evaluación de proyectos esté con el profesional que está a cargo también, porque si el profesional después que está a cargo de Sí, la obra no fue partícipe de ese proyecto, pasan este tipo de cosas, de esa claro, no, evaluación. y eso pasa casi siempre, ¿eh? Siempre son profesionales diferentes. Sí, porque normalmente los que estudian las propuestas son como estables dentro de la empresa. Y los que van a ejecutar, las empresas grandes contratan a un profesional externo para una obra. Y después se acaba esa obra y el profesional tiene que irse y llega otro para la próxima obra. Pero la empresa, si va teniendo estos problemas, va a ir incorporando en su sistema de trabajo esta cosa que tiene que mejorar en este caso. Bueno, es difícil prever todos los problemas que se pueden presentar, pero por lo menos este ya no creo que les pase de nuevo. Si ven un bosque lleno un cerro lleno de árboles, decir, ya, yo aquí, por último, durante la licitación, decir, oye, ¿qué pasa si cuando saquemos los árboles aparece algo que no se veía? Y si no te dan ninguna respuesta, tú decís, chuta, aquí hay un riesgo, aquí tengo que considerar por lo menos tener un porcentaje de imprevisto, porque hay cuestiones que no están bien definidas. Y saco mis costos directos, mis gastos generales, y le agrego un porcentaje para el imprevisto. Es tan variable todo esto que es entretenido el tema. O sea, No, pero es cuando uno no interesante está también metido en el como, problema, es entretenido viéndolo afuera. claro, claro, porque uno lo ve también cuando está ahí, el mismo mandante también tiene de alguna manera la misma problemática. En Sí, este caso, por ejemplo, el proyecto es un proyecto directamente financiado o solicitado desde la SECPLA de un municipio, pero cae a la dirección de obras y en ningún minuto fue la dirección de obras la que diseñó el proyecto, por así decirlo. sí, correcto. Entonces también le llegan al final a la dirección de obra los proyectos mal diseñados Sí, si o pasa, carentes de información siempre hay una tensión, digamos, por decirlo de manera elegante, entre departamentos. Sí. entre departamentos, entre el que hace el proyecto y después entre el que ejecuta. Que me imagino que debe ser la misma tensión que hay en las empresas privadas entre el departamento de estudio y después el jefe de operaciones, que es el que tiene que construir, el gerente de operaciones. Ahora, sí, bueno, y es complicado porque la dirección de obras tiene que aplicar la normativa y el contrato. No tiene tanta flexibilidad como para decir, ya, sabéis que hagámoslo de otra forma. Entonces, si son plata externas, incluso cambiar el proyecto cuesta tiempo. Y hay No, algunas obras que se han claro. tenido que detener porque la constructora se retira y Y pide se término de contrato. excusan también, porque aquí también se hizo una observación importante de otra área y dijo, no, 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 cero posibilidades, ninguna posibilidad de una modificación, y era una modificación en beneficio del proyecto de cambiarlo. No, dijo, porque esto es punto de observación que yo devuelva, por así decirlo, el proyecto al proyectista y es como queriéndole decir, ¿sabe qué? Su proyecto, no, como que deséchelo y obviamente la otra unidad, el otro departamento me va a decir, no, pues si nosotros lo mandamos es porque está en condiciones de ser ejecutado. Sí, Y ¿no? Y el ente técnico, la unidad técnica, en este caso que es una dirección de obra, le está diciendo, no, pero si yo estoy viendo que no se puede ejecutar en las condiciones. claro, Ah, no, en nosotros. ese caso, no es por, mira, las cosas que voy a decir, no debería decirlo, yo trabajo en una sector también.
Mira, poniéndolo en el caso del administrador. El administrador detecta que hay un problema interno en el mandante, ¿cierto? También tiene que hacer uso de esa herramienta. O sea, llegado el momento de, si la cosa se complica mucho, deberían llegar a plantear, oye, aquí hay un problema que es del mandante. El mandante tiene que solucionarlo. Y la responsabilidad no es de la constructora, por lo tanto, yo planteo cobrar horas adicionales, aumento de plazo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hay que hacer, es como un juego de ajedrez. Tal cual. Ahora, muchas veces lo que le estaba diciendo es que este tipo de obra, hay veces en que la misma municipalidad, por ejemplo, está de acuerdo, está consciente de que hay que hacer eso, ese aumento. Pero si pide autorización al que financió para hacer el aumento, esa aprobación requiere un proceso de revisión que muchas veces detiene las obras. Y hay veces que se demora tanto que las empresas se retiran. Entonces, también es como un zapato chino para la, para el mandante directo, en este caso la municipalidad, y a veces llegan a un acuerdo y dicen, ya, te vamos a autorizar una obra adicional, pero le vamos a disminuir estas otras partidas porque no puedo pedir más plata. También una forma de solucionarlo. Plantear esa situación, oye, aquí no, esta cuestión no es obra adicional, ya sí, obra adicional, ¿cómo lo hacemos? Y el mandante te puede decir, mira, hagamos lo adicional, pero voy a descontar estas partidas, para no salirme del total del presupuesto. Y ahí se producen los aumentos y disminuciones, que también es una forma de compensar, que tiene sus dificultades administrativas distintas, que hay que ir a revisarla del contrato para ver si se pueden hacer o no. Sí, pero lo que encuentro yo como de experiencia ya de varios proyectos, profe, es que hay una mala costumbre en ese sentido de hacer uso y abuso del ítem de aumento y disminuciones. En el sentido que, llevándolo a este mismo ejemplo, el mandante dice, bueno, ya preséntemelo como aumento o como adicional del contrato, pero es en este caso el contratista el que tiene que estar dando aviso de esas falencias, Sí, soluciones a las falencias sí. y además cuánto riesgo está cubriendo él dentro del proceso financiero. Porque ellos nos hacen responsable absolutamente nada. Ellos van a decir, en este caso, una observación, sí, puede ser, quizás, tal vez, a lo mejor podría haberse cambiado y todo, pero al final es el camino corto para ellos, es decir, bueno, usted hágase responsable y preséntemelo, obsérvemelo, señálelo por libro y yo le voy a responder X cosa. Porque no es primera vez que yo lo observo desde ese punto. Sí, sí. Por eso es como una, no es una herramienta, sino que es algo, es una buena solución, pero que se da. Eh, ahora, como te digo, incluso puede ser que se pongan de acuerdo en que ya sea una obra adicional y que la obra se atrase. Entonces ahí es más difícil que te paguen un adicional y tengan un momento de plazo. Esa es otra pelea después del plazo. Así que hay que ir registrando al tiro las dos cosas. Que la obra se detuvo, que no pudimos avanzar. Porque también te afecta a ti si te pasas de los gastos generales, pues. Y esa cuesta cobrarla. Ya, sigamos porque quedan varios temas más que se pueden analizar así. Pero es súper interesante el ejemplo que pusiste porque es algo que pasa frecuentemente. No sé si se han fijado, por ejemplo, en la obra que hay al lado del hospital, que era donde estaba el servicio médico legal. Ahí pasó un tema parecido y la constructora se fue. Dieron término al contrato y eso ya ha pasado más de un año y todavía no pueden empezar a construir de nuevo porque ahora no tienen la plata suficiente con la plata que quedó para contratar a otra empresa que se haga cargo de lo que ya está ahí a medio hacer. Y así hay varias obras que han quedado detenidas ahí tiempo,
que sería nefasto para un mandante privado, pero que en los mandantes públicos pasa. Ya, entonces la visita a terreno es súper importante, ahí se vio un ejemplo clarísimo. Ahora, todas las otras cosas que son normales, también hay que detectarlas durante la visita a terreno, que son las que le he estado mencionando acá. Otra cosa que es importante de la visita a terreno es que se genere un acta en que las dos partes firman que se entregó el terreno y que tiene la posibilidad de que la constructora haga observaciones. En este caso tú me dices que hicieron el acta y en el acta de entrega de terreno quedó la observación de que había un cerro ahí que no... Eso también es importante porque si había un compromiso de entregar ese cerro despejado y cuando le fueran a entregar el terreno no estaba despejado, ahí lo ideal es que quede escrito en la misma acta. Se recibe el terreno, pero hay una parte del terreno que no fue posible, que no estaba en las condiciones que decía el contrato que iba a estar libre de visible y accesible. Entonces, la acta de entrega de terreno es un acto formal. En este caso, el mandante de la obra hace entrega al representante de la constructora del terreno y de las condiciones en que está el terreno cuando se recibe. Desde ese momento, la constructora se hace responsable del terreno, de las cosas que hay adentro, de lo que pueda pasar adentro, etcétera. Entonces, de eso siempre es conveniente hacer una cosa formal, que puede ser un acta como la que está ahí, que en la pantalla se ve un poco chica, pero que habla aquí de la revisión topográfica. Habría que revisar que los deslindes correspondan a lo que está en el proyecto, porque después en base a eso tenemos que hacer el emplazamiento, ¿cierto? Entonces aquí hay algunos ejemplos de las cosas que deberían estar en el acta. Si no están, uno las puede colocar como observaciones al final. Las condiciones del terreno, aquí están seguramente establecidas de acuerdo a lo que decían las bases o el contrato, y se copia en el acta de entrega de terreno. Condiciones generales del terreno, acceso al terreno disponible y despejado, sí o no, ahí se marca, se coloca la fecha. Las partes del terreno con trabajos previos pendientes, por ejemplo, si yo voy a entrar a hacer una ampliación, por ejemplo, y me doy cuenta que lo que estoy ampliando, lo que estaba existente no estaba terminado. Se deja ahí constancia, hay elementos ajenos presentes en el terreno, los muros colindantes están en buenas condiciones, y si no está escrito ahí, hay un espacio para hacer observaciones de este tipo de situación. El estado de los permisos. Ahora, si no hay acta de entrega de terreno, uno podría hacerse un checklist e ir anotando, ¿cierto? Para uno mismo. Entonces ahí uno podría ver, se cuenta con los siguientes permisos para iniciar los trabajos: de excavación, de edificación, de instalación de faenas, de permiso de grúa. Las grúas también hay que pedirles permiso. Si yo voy a instalar una grúa pluma, hay que pedir un permiso de instalación de grúa. Una grúa torre, perdón. Fija. Además del permiso de edificación, yo tengo que pedir, independiente, un permiso de uso de grúas. Profe, consulta, Sí, ¿y eso tiene un costo económico? sí. Pero los Chuta. derechos de los permisos no son tan altos. El que es alto es el del permiso de edificación. El de la grúa no es tan alto el permiso que hay que sacar en el municipio, y normalmente ahí uno tiene que fijarse si en el contrato dice. Si no dice nada, uno tiene que hacer la consulta. Oye, ¿qué pasa con el pago de los permisos, de los derechos que hay que hacer para los permisos de distintas cosas, del permiso de edificación, de los proyectos de instalaciones, etcétera? ¿Quién los paga? ¿Los paga el mandante o los tengo que cobrar yo en mi oferta? Esa es la pregunta que hay que hacer. Y en base a la respuesta uno ve dónde los carga. Entonces en este Claro, checklist porque, me permite profe, tener clarito si están o no. ¿Sí? el permiso en este caso, de como dice usted, de infraestructura por la grúa pluma, a veces también va amarrado al permiso de bien nacional de uso público, que también tiene que señalar que estamos usando fuera del área del terreno Ah, sí, un pues. espacio público, Sí, unas veredas, la misma calle, sí, lo que no, corresponde a la infraestructura. sí, pero incluso si tú colocas una grúa torre dentro del terreno, igual tienes que sacarle permiso, Sí, claro, también. porque ahí toman en consideración el uso del espacio aéreo
Si tú estás pasando con la proyección de la pluma por sobre los vecinos, eso también lo consideran si te dan o no el permiso, y a lo mejor te ponen restricciones. Y ahí uno tiene que ponerle una restricción de giro a las grúas para no pasar por arriba, o tener la autorización del vecino para pasar por arriba. Entonces es importante ese tema también. Aunque te den el permiso de instalar la grúa, si yo estoy pasando con la grúa sobre el terreno del vecino, tengo que tener autorización del vecino. Si no, tengo que limitar el giro de la grúa. Y esa autorización es ante notario y es casi un contrato el que uno hace con el vecino. Y ahí los vecinos aprovechan de pedir, ya, yo te dejo pasar, te firmo, pero dejemos estipulado aquí que al final de la hora tú me vas a arreglar el patio, me vas a hacer esto, me vas a hacer esto otro. Y también eso está relacionado con los seguros. Imagínense que de una grúa se cae un fierro y atraviesa una casa y se mete dentro de la casa. ¿Qué tiene que actuar el seguro? Está todo relacionado. Ahí el permiso que decías tú también, cuando uno va a ocupar espacio público, ya sea para la instalación de faena, o a veces uno reserva un pedazo de afuera de la obra para estacionar los camiones mixer, también uno puede ir y solicitar el permiso de ocupación del espacio público. Entonces, todas estas cositas, si uno las va a usar, tiene que preverlas cuando el primer día. Ya, ahí nos salimos del tema de las condiciones generales del terreno. El segundo chequeo que hay que hacer es instalarme en el terreno que ya me entregaron y revisar que la topografía calce con lo que está en el proyecto en los ejes principales, en los del linde, o sea, que el terreno sea del porte que me decía el proyecto, porque a lo mejor si no, el edificio voy a tener que desplazarlo para cumplir las rasantes, o un montón de otras cosas que pueden pasar. En las urbanizaciones a veces no caben todas las casas porque el terreno era más chico al final. Ahí hay todo un tema porque hay veces que cuando se hacen los planos, para obtener los permisos, es tanta la cuestión, pero por ejemplo en el loteo, yo voy a hacer un loteo en un terreno privado. Para poder obtener el permiso de loteo, la superficie del terreno tiene que cuadrar con la que está en la escritura. Y a veces no son iguales, ¿no? Entonces uno llega al terreno, claro, y el terreno está limitado con casas alrededor, otros vecinos privados también, y uno va y hace la topografía y se da cuenta que el terreno en realidad es más chico que lo que decía el plano de loteo, porque el plano de loteo estaba de acuerdo a una escritura que tenía que tener los mismos metros cuadrados y en la realidad no los tiene. Sí, Y a un veces no alcance. caben todas las casas y hay que eliminar algunas casas, y ahí es que pierde la inmobiliaria. Porque ya Profe, no se un pueden correr alcance. todas las casas vecinas, pues si ahí es meterse en una cuestión de loco. Entonces, siempre es bueno llegar al terreno y comprobar las medidas generales de los del linde, la ubicación, los ángulos que tiene, y en base a eso uno ve si es necesario modificar el proyecto para poder emplazarlo. Y lo otro importante es dejar establecido en esa primera topografía puntos de referencia que me van a servir después para replantear. Y esos puntos de referencia tienen que estar hechos como un lugar inamovible. Si no hay un lugar inamovible, hay que construir ahí un monolito. Y ahí y tomar los puntos de referencia que me van a servir para todo el resto de la obra. O sea, no se tienen que mover. Independiente que yo use un equipo aquí como este, que es con GPS, con posicionamiento con GPS, o que use un equipo más básico, la gracia es que este punto de referencia no se me mueva durante toda la obra, porque después si se me mueve me va a empezar a quedar el edificio chueco. Profe, Sí, eso que dice usted respecto a los del linde, he visto más de algún loteo y el tema de la escritura en un 99,9 no calza. no, pues, Es como dice usted.
Sí, porque en la escritura se registran los metros cuadrados, ¿no? Y de repente los vecinos a lo largo de los años, a lo mejor, siempre esto le toca a la última manzana que se lotea, porque ahí se van Sí, arrastrando errores en los loteos anteriores, y al final el paño que queda no es del tamaño que decía la escritura. Y ahí hay que modificar el plano de loteo y hacerlo de nuevo y acomodar los espacios. profe, pero ahí queda como algo rígido, una consulta según su experiencia. Si o sea, está bien, se modifica el plano, pero en los estamentos gubernamentales me exigen que las dimensiones del terreno y proyecto cuadre con la escritura. Y ahí, ¿cuál es el consenso habitual? Ahí no lo tengo bien claro, pero normal, o sea, debería haber ahí una modificación de la escritura para dejarla con la superficie real que va a quedar al final de la obra. Y eso no es fácil porque para modificar una escritura tiene que solicitarlo un juez. Y ahí meter todos los peritajes que acrediten por qué se está modificando la escritura. Es un proceso bien complicado. No me ha tocado, sí, no me ha tocado ese caso de ver cómo se rectifica al final. Oiga, profe, Interesante buscarlo. Vale. para agregar un poco también, aquí en Santo Domingo una persona se compró un sitio, ¿ah? Y el gallo empezó a construir, a ver sus medidas, y el vecino claramente se le iba ido por dentro con el terreno. Y Correcto. el vecino es tan jodido que el gallo no halló mejor opción que el sitio ponerlo en venta. No se construyó nada y ahí está. Lo va a vender al tiro, que se compró otro lado, Sí, sí, es por los temas complicado. pendientes. Y hay veces en que incluso es necesario llegar a comprarle de nuevo al vecino del lado para poder construir. Bueno, a mí también me tocó un caso en esta municipalidad donde estoy yo, en que se construyó una obra y quedó mal emplazada y quedaron como 50 centímetros corridos para el lado del vecino. Ahí fue al revés. Ahí hubo un problema de proyecto, que el proyecto daba el emplazamiento medido desde la calle, ya se construyó y después el vecino dijo, oye, pero aquí se metieron 50 centímetros dentro de mi terreno. Y esperan a que la obra esté construida, ¿no? Terminada. Y al final el municipio le tuvo que comprar una franja de terreno para no tener que demoler la obra. Pasan muchas cosas extrañas. Entonces, el tema de verificar los del INDE y si hay alguna diferencia, evidenciarla con el mandante en ese momento, permite tener el tiempo de poder arreglarlo antes que esté construyendo. Entonces, importante ese tema. Importante dejar los puntos de referencia fijos que me van a permitir trazar y replantear durante toda la obra. Y después entramos al tema de la preparación. Hacer el despeje, limpiar, dejar en condiciones para poder trazar. Bueno, eso ya está visto, así que vamos a pasar. Y ahí ya entramos al tema de los seguros. O sea, ya tengo revisada la topografía, tengo hecho los trabajos preliminares, y tengo que preocuparme ahora del tema de los seguros, que está considerado dentro de las etapas previas. Entonces, como este es un tema importante, vale la pena que el que esté a cargo de la obra se cerciore con su misma empresa si ya están listos los seguros. Porque si parto sin los seguros hay un riesgo de que si pasa un accidente o cualquier cosa que el seguro no me lo va a cubrir. Y el mandante tampoco. Si es un accidente o un daño que se produzca a un tercero, va a salir del bolsillo mío directo de la constructora, digamos. Entonces aquí vamos a hablar de los más comunes, así bien en general, no voy a entrar en detalles muy profundos de cada tipo de seguro, pero los más habituales son el seguro de todo riesgo de construcción, que básicamente protege todo lo que está dentro de la obra durante la construcción,
máquinas, equipos, instalaciones, construcciones, lo mismo que se está construyendo, de daños de distinto tipo, producto de distintas cosas, pero que tiene que ver más con lo material. Hay otro seguro que es de responsabilidad civil, que ahí entran los seguros de daños a terceros, por accidentes, por negligencia, por distintas cosas que puedan afectar a terceros, estarían ahí. Y también se puede tomar seguros especiales para accidentes personales de los trabajadores, complementarios a los seguros obligatorios que estipulan los contratos de trabajo, a los de la mutual y a todos los demás. Que aquí se pueden tomar seguros si en el caso que nadie quisiera, hubiera que pagar una indemnización por daño a un trabajador. Es posible que yo eso lo tenga asegurado. O sea, es un tema difícil de contar, pero si fuera una obra, por ejemplo, que hayan actividades muy peligrosas, de excavaciones profundas, con explosivos, o un túnel, de ese tipo de que hay mucho riesgo de accidente, las empresas toman un seguro independiente de lo que te obliga el contrato, que es propio solamente de la constructora. En caso de que hayan fallecimientos o accidentes muy graves que te lleven a juicio por indemnizaciones, uno puede tener un seguro antes, contratar un seguro para pagar indemnizaciones en ciertos casos nomás. Ahí entra el tema legal de la aseguradora, de qué cosas son las que pueden ellos asegurar. Si se comprueba que una muerte accidental, por ejemplo, que no fue responsabilidad de la constructora, el seguro podría pagar una prima por ese accidente, si tú lo tienes contratado. Entonces esos son los tres más habituales, además que hay ustedes han visto las ofertas que le hacen a uno en los bancos, que hay seguros, que son seguros generales, que cubren lo que a uno se le ocurra. Pero los que se usan, los que se aplican más a la construcción son estos tres. El de todo riesgo ante cualquier evento que afecte a lo material, maquinaria, herramienta, la misma obra que se está construyendo. Por ejemplo, si tú estás construyendo y hay un terremoto y se cae lo que tienes construido, porque estaba bien construido, de acuerdo a las normas y todo, claro, el mandante no te va a indemnizar por eso, pero sí el seguro. Y por otro lado, el seguro tiene un costo. O sea, si hay algunos de estos que quedan establecidos en el contrato que son obligatorios. ¿No es cierto? El contrato te puede decir que es obligatorio en esta obra tener el seguro de todo riesgo, el de responsabilidad civil. Y tú estás obligado a tomar esos seguros, entonces tú tienes que considerar ese costo en los costos administrativos. Ya, ¿qué cosa es el seguro de todo riesgo de construcción y montaje? Es el nombre que tiene normalmente en la aseguradora. Este tipo de seguro asegura toda clase de obras y estructuras, también el montaje de maquinaria y los equipos que tú estés colocando que pueden formar parte del contrato, por ejemplo, de todos los riesgos que tengan que ver con los trabajos de construcción. También cubre los bienes empleados en la ejecución de la obra ante la pérdida o daño imprevisto y accidental. O sea, ahí también cubre robos o pérdidas por algún accidente o algún otro tipo de cosas que queden pactadas con el asegurador. Espérenme un poquito, que voy a echar el gato que está aquí molestando. Bájale. Ya. ¿Qué datos hay que entregar para poder contratar el seguro? Hay que entregar el monto del contrato, es decir, tiene que estar firmado el contrato. Se desprende de esto que el contrato tiene que estar firmado y ahí yo voy a la aseguradora y dice, ya, aquí está el contrato y ahí te dan el seguro. La fecha de inicio, la fecha de término, el lugar, tiene que estar descrito el trabajo que se va a hacer,
los presupuestos, la programación, o sea, hay que tener una serie de antecedentes preparados para tomar el seguro. Entonces requiere que haya alguien de la oficina de la constructora preocupada de juntar todos esos antecedentes y de contratar el seguro. Recomendaciones respecto al seguro a todo riesgo. O sea, si yo ya tengo, llego a hacer la obra y le pregunto a la oficina, oye, ¿y aquí están tomados los seguros? Y te van a decir, sí, están tomados los seguros. Pero ahí uno no, tampoco puede confiarse, sino que uno tiene que tener una idea de qué cosas puede cubrir el seguro o no. Entonces, si yo estoy administrando, además de que me digan que sí, que están tomados los seguros, yo tengo que revisar estas cositas. Son recomendaciones, sí. Hay que avisar cuando la obra, por ejemplo, cuando sea necesario ampliar la vigencia de la obra por atraso, o sea, si hay un aumento de plazo, por ejemplo, y yo no le avisé a la aseguradora, el seguro se me va a terminar antes del aumento de plazo. Y si me queda un espacio ahí que yo diga, ya, mira, en esta hora voy a tener un aumento de plazo de 3 meses. Y yo no me di cuenta y ya me pasé el primer mes. Y estoy en el segundo mes de me pasé el primer mes y dije, uy, se me pasó el seguro, ya le doy aviso al seguro. Oiga, seguro, ¿sabe qué? Voy a prorrogar el seguro 2 meses más. Ya, pues, y hay un accidente ahí entre medio, el seguro te va a decir, no, pues, a mí no me avisaron que había aumento de plazo, por lo tanto el seguro ya no te cubre. Sino que empieza a cubrir desde la fecha en que tú me avisaste que hay un aumento de plazo. Y todo ese periodo que quedó vacío, uno pierde la ventaja de tener un seguro. Si en la obra que yo voy a hacer ya hay cosas construidas y yo no las informé, el seguro no me va a responder por daño en esas obras. Y así hay una serie de detalles que hay que leerlo y analizarlo uno por uno. También hay que avisar, por ejemplo, si yo tengo un seguro de todo riesgo de la construcción, el seguro supone que el proyecto es que el seguro, perdón, es para lo que está en el proyecto. Si yo voy a colocar una instalación de faena afuera del terreno, va a quedar afuera del seguro, a no ser que yo le avise al seguro, oye, la instalación de faena va a estar afuera. Entonces, básicamente, hay que ser ordenado con esto, porque si no, los aseguradores te empiezan a buscar cláusulas para dejarte fuera de lo que cubre el seguro. Hoy son hartas las instalaciones subterráneas. Otra cosa que es importante y que se relaciona con el resto de las cosas. Si nosotros tenemos un accidente que está dentro de las pólizas del seguro, o sea, dentro de la cobertura del seguro, lo primero que va a decir la aseguradora, oye, hubo un accidente, ya, hubo un accidente. ¿Tenían prevencionista de riesgo? No estaba, no, o sea, que no teníamos prevencionista de riesgo. Ah, entonces aquí hay una cláusula que dice que si no tomaron las medidas de prevención, no corre el seguro. Entonces ahí también se relaciona. Además de que sea obligatorio tener prevencionista, además de que el prevencionista es bueno para la obra, porque cuida a los trabajadores y evita pérdida económica, también es importante porque está relacionado con que tú puedas cobrar o no un seguro. Hay que estar preparado también para causas que uno puede decir que fue por una causa externa, que hubo un temporal y una inundación. El seguro te va a decir, ay, ¿usted había preveído tener alguna medida de seguridad? Sí, ya, entonces le pagamos. Y si tú le decís, no, en realidad no estaba preparado, entonces no corre el seguro. Esto es importante cuando hay edificios, por ejemplo, este tema que está aquí, que dice al inicio de cualquier obra se debe emitir un protocolo de grietas a las propiedades colindantes. Rara la cuestión, ¿cierto? Pero no es tan raro porque cuando uno hace un edificio como el de las fotos que vimos antes, con una excavación profunda, las excavaciones profundas, aunque la excavación no se caiga, puede producir deformaciones en el suelo que pueden llegar a agrietar las casas que están alrededor por algún movimiento incluso lento. Puede aparecer una grieta cuando ya la obra esté bien avanzada en una casa vecina.
Entonces, al inicio de la obra también es conveniente, cuando yo hago el recorrido y veo las condiciones del terreno, si estoy haciendo un edificio con una excavación profunda, lo que hace la constructora siempre es recorrer todas las casas que hay alrededor, hacer un registro fotográfico, y los que son más ordenados, incluso dejan ese registro fotográfico con la aprobación del dueño de la casa. Profe, Porque si hay un daño en esa casa y uno no tiene ese registro, la aseguradora te va a decir, no, pues aquí no sabemos en qué condiciones estaba la casa antes que se agrietara. Entonces uno tiene que tener registro. Y también sirve para defenderse con los vecinos si hay alguno que llega cuando está en la mitad de la obra y te dice, oye, se me partió la casa. Y tú le decís, no, si yo le saqué fotos y esa casa estaba agrietada antes que nosotros llegáramos. profe, Y, sí, dígame. sí, lo que pasa es que ese es un temazo igual, un ejemplo, en Barrio Brasil, Santiago, está lleno de construcción antigua y hay muchas universidades. Entonces, dentro de una de las construcciones, una universidad hizo un subterráneo para 3 niveles y tocó que las propiedades vecinas eran de adobe y patrimonio. Entonces, al Chuta. juntar a la obra, hubo que hacer un estudio o sea, tuvieron que contratar especialistas en adobe para poder avanzar en la obra. Ese era el aporte. Mira, ahí hay otro tema que es interesante porque estamos viendo que los ejemplos de las situaciones que pueden pasar son infinitas. ¿Sí? Entonces, lo bueno de esta clase sería que ustedes tengan empezar a formar la idea de que independiente del tipo de problema que se pueda presentar, hay cierta forma que es la correcta que te va a ayudar a enfrentar esos problemas. En eso tiene que pensar el administrador, en estar preparado para tomar decisiones cuando pasan cosas como esta. No hay cómo preparar a alguien para que sepa todos los problemas que pueden pasar porque son infinitos. Imagínate en este caso, además del tema del daño a la propiedad, hay un tema del daño a una propiedad que es patrimonial, que ahí entran otros organismos que es más complicado todavía. Eso no se me hubiera ocurrido nunca como ponerlo como ejemplo en la clase, así que estuvo bueno que lo mencionaras. Sí, profe, que ahí uno, o sea, está bien, usted se va como a la parte, se podría decir, patrimonial y legal. En lo inmediato, lo que uno asume es el costo, porque si uno entra a la obra, ya, listo, yo considero las excavaciones, entibaciones y ya obras que están en el alrededor. Pero considerar un especialista, cualquiera sea su grado académico, se podría decir, pero especialista en Adobe, no lo tenía considerado en los costos y ahí me puedo caer y no menor en cuanto al costo de mano o a la HH del profesional, más el tiempo de espera en los informes, estudio, testeo, etcétera. Claro, claro, el tema es, el tema es que siempre en los contratos está esa posibilidad de que haya una controversia, que uno no sabe de qué puede ser. Pues. Entonces la idea es que cuando a uno te aparece ese caso, uno tenga más o menos claro cómo tiene que enfrentarlo, en base a qué antecedentes yo me defiendo, en base a lo que dice el contrato primero, lo que dice la licitación, y empiezo a ver si se aplica o no a lo que está ahí. Entonces, así se procede a problemas que pueden ser distintos. Pero eso es lo general, digamos. Uno tiene que, si pasa algo así de imprevisto, uno tiene que decir, chuta, pero esto era imposible haberlo previsto antes, en la licitación. Y ahí la otra parte te va a decir, bueno, sí, pero es que a lo mejor lo podría haber previsto de esta forma y la cuestión, y ahí empieza la controversia que hay que buscarle un acuerdo. Complicado, ¿no? Mira, ahí hay otro tema. Ahora, las obras patrimoniales también hay cosas que ya cuando está claro que es patrimonial algo, el diseño la incorpora en las aprobaciones. Pero en este caso, al parecer, no fue. Pues. Lo que pasa, yo creo, profe, que ahí, si no estaba considerada, era quizás porque
no voy a afectar una propiedad vecina, sino que van a haber excavaciones, y al estar fuera del perímetro, se entiende que no debiese de afectar, pero cuando se hace la excavación y se topa con terreno blando quizá, ahí ya empieza a provocar este Sí, po. problema. Ahí la constructora tiene que establecer las responsabilidades hacia los proyectistas, hacia el que hizo el estudio de mecánica de suelo, cuando se hacen excavaciones profundas, se hacen todos esos estudios de formaciones Hay un estudio geotécnico, ahí ya no es mecánica del suelo, es un especialista en geotécnica que tiene que asegurarte que el socalzado que está diseñado va a resistir las deformaciones y que esas deformaciones van a estar dentro de lo que no va a provocar daño a los vecinos. Y es un tema re complicado, acuérdense que la legislación le mantiene la responsabilidad a la constructora durante 10 años después de la entrega de la obra. Ante un caso así que pueda dañar, por ejemplo, que a los 10 años haya una deformación y que provoque un daño en una propiedad vecina, en esos 10 años todavía hay responsabilidad de la ejecución. Entonces, el primero que van a llamar es a la constructora. Oye, aquí hubo un daño en la casa del lado que tiene que haber sido producto de las excavaciones, que una deformación que se produjo a los 2 años, a los 3 años después. Entonces la constructora tiene que decir, no, mira, yo hice la obra tal como estaba en el proyecto, yo aquí tengo mi certificado de que lo hice todo bien, todo de acuerdo, están mis comprobantes y todo, así que aquí fue una falla de diseño. Y uno trata de pasar la pelota al que le corresponde. Es difícil, pero esa es la forma, digamos. No siempre, y ahí hay que seguir. Esas cuestiones son largas de solucionar, pero hay que ponerse en esos casos. Por ejemplo, son súper complicadas las obras de reparaciones estructurales. Cuando después del terremoto, por ejemplo, muchas constructoras repararon edificios que estaban dañados por el sismo. Ahí el que hizo el diseño también se hace responsable durante 10 años y el que construyó también. O sea, si hay un terremoto después y la estructura falla de nuevo o se cae, va a ser responsabilidad de los que hicieron las reparaciones. Si es por mala ejecución, el que tiene que indemnizar es la constructora. Y dentro de la constructora, el primer responsable es el que firmó como constructor en el permiso de edificación. Y el dueño de la constructora. Entonces, uno como profesional, si va a firmar la recepción de la obra como constructor, tiene que asegurarse de construir tal cual como dice el diseño, porque si el diseño ha tenido una falla, te va a permitir aclarar que no fue responsabilidad tuya de haber construido mal, sino que fue una falla de diseño. Y aquí tenemos terremotos. De hecho, igual yo estoy preocupado porque después del 2010 participé en una obra que repararon un edificio, no grande, un edificio chico. Y yo digo, chuta, ojalá que pasen luego los 10 años, porque si viene otro sismo, para comprobar eso, que no fue por mala ejecución, sino que fue por problema de diseño, igual voy a estar metido ahí entre medio. Entonces los seguros cubren hartas cosas, pero en ciertas condiciones. Es importante verificar que uno tiene que hacer las cosas de acuerdo a las cláusulas del seguro, porque si no, no te la van a pagar. Sobre todo para los robos, para los daños accidentales, para los incendios, para todas esas cosas. Los seguros tienen cláusulas que en el fondo es el negocio del seguro, o sea, el seguro te cubre un siniestro, pero bajo ciertas condiciones, ¿no? Después está el seguro de responsabilidad civil, que aquí la aseguradora se compromete a pagar alguna indemnización por los daños causados a terceros, producto de las obras. Accidentes personales, accidentes de vecinos, accidentes de distintos tipos. Si iba un camión a la obra y chocó una casa o un auto,
Ahí podría estar también este seguro. Hay una responsabilidad civil de un tercero que hay que indemnizar. Ahí el seguro, seguro de ahí ve si le paga a esa persona y después ve si no te puede llegar a cobrar a ti después si no cumpliste todas las cláusulas. Entonces esto vale la pena que, no se lo voy a preguntar tan en detalle, pero vale la pena que lo tengan escrito para que después les sirva de consulta o que después en base a esto puedan seguir buscando información y que les sirva después para más adelante, ¿no? Hay un cuadrito en que se muestra, igual que los programas son re buenos en la obra y sirven para todo. O sea, también uno podría hacerse un pequeño esquema como este para tener claro cuál es el periodo de vigencia de los distintos seguros, en qué etapa de la obra está actuando cada seguro. Hay un seguro durante la construcción, hay seguros que uno podría tomar, acuérdense que después de la ejecución viene el periodo de recepción definitiva, ¿cierto? Que normalmente un año después. Entonces, a lo mejor es necesario que uno tome un seguro de estos incluso un seguro de todo riesgo, un año después de la ejecución de la obra hasta llegar a la recepción definitiva, en ciertas condiciones. Ahí ustedes pueden ver si se aplica o no, va a depender de lo que diga el contrato. Y después hay unos seguros permanentes que tienen que ver con la mantención del edificio, que esos son del mandante. Ya, para ver algo más concreto, así más fácil de asimilar en este rato que nos queda, para no saturar tanto la mente, vamos a hablar de algunos otros temas que son bien sencillos, pero que son importantes también. Sobre todo porque nos pueden producir demoras en los inicios, que tenemos que tratar de evitar también, ¿cierto? Si dentro del terreno hay una casa existente como la que está en la foto, que hay que demoler, hay que pedir antes de poder demolerla el permiso de demolición. O sea, yo por mientras puedo estar haciendo instalación de faenas, colocando los cierres provisorios, haciendo el resto de las obras preliminares, pero no puedo empezar a demoler hasta que me aprueben el permiso de demolición, que incluye dentro del permiso de demolición una derratización, que también es un tiempo porque tienen que ir, colocar los CEOs, después volver la semana que viene, colocar de nuevo, verificar que ya no hay ratones y ahí se puede demoler. Entonces hay que prever esas cositas, detalles chiquititos, porque al final, al principio de la obra, claro, uno dice, estas cuestiones no importa si me demoro una semana más, pero ya cuando llegaste al final de la obra, uno dice, chuta, ¿por qué no habré tratado de ahorrar tiempo al principio? Ahora al final ya no tengo cómo evitar la multa. Y estas cositas chicas son días que pueden afectar al final. Las excavaciones, bueno, aquí hay algunas cosas respecto a las excavaciones profundas, bien resumidas. Como les digo, en este tipo de obras en que hay excavaciones tan grandes, uno la puede pedir autorización por separado del resto de la obra. Bueno, de hecho, muchas inmobiliarias que construyen edificios prefieren hacer licitaciones separadas y licitar primero a una empresa especialista en excavaciones profundas, que normalmente estos gallos son especialistas en demoliciones y en excavaciones profundas. Y después que esto está terminado, empieza el contrato de la constructora que va a construir. Es una de las formas habituales. Y la otra forma habitual es que le encarguen a la misma constructora que va a hacer el edificio a hacer esta excavación. Como este es un monto grande dentro del contrato, hay veces que los que compran terreno hacen esto primero y esperan a tener la plata suficiente como para empezar la construcción de la obra. De hecho, en Santiago hay varios terrenos que quedaron un año, por ejemplo, con esta excavación hecha, y después recién ha empezado a construirse el edificio, porque se demoraron más en obtener la aprobación y los permisos de edificación del edificio, pero ya tenían la excavación lista.
Entonces, en caso de este tipo de excavaciones, es fundamental los siguientes antecedentes: el estudio de mecánica de suelo, el plano topográfico del terreno, y un proyecto especial que es el proyecto de entibaciones o de socalzado, que tiene que ver con proteger estos taludes. No siempre son verticales, también hay con, si el terreno es lo suficientemente grande, se hace aquí un talud que sea estable. En este tipo de cosas hay que dejar súper claro que el proyecto tiene que estar aprobado y uno lo construye tal como está el proyecto. O más, pero nunca menos. Porque un accidente en este tipo de obra es un accidente complicado, muy peligroso, digamos, muy dañino, tanto para los vecinos como para los trabajadores. Ustedes han visto por ahí el año pasado o durante este año varias noticias de muertes por aplastamiento en derrumbes de excavaciones. El estudio de mecánica del suelo se realiza para determinar las propiedades mecánicas y o hídricas del subsuelo. Es importante que la presencia de agua subterránea en estas excavaciones profundas. Para analizar la estabilidad, tiene que ver con que no se nos derrumbe, la deformabilidad, que es lo que produce daño en las construcciones vecinas, la conductividad hidráulica del suelo, y distintas otras cosas que son ya parte muy técnica de los estudios del proyecto. Además de las acciones dinámicas que tienen que ver con cuando, además del agua y de todos los otros fenómenos, se nos produce un sismo, ¿cierto? O sea, el proyecto tiene que prever que si yo estoy haciendo esta excavación y viene un sismo, esto también tiene que resistir el sismo, aunque no esté construido el edificio aquí que lo va a sujetar después. El plano topográfico también es importante porque permite controlar los niveles a los que tienen que llegar las fundaciones, por ejemplo, de estas pilas de socalzado que vamos a hacer aquí. Entonces, el control topográfico, esto también tiene todo un programa de ejecución. O sea, el proyecto indica cuántos metros se pueden excavar hacia abajo antes de tener construidas las pilas o tener todas las pilas e ir sacando la tierra cada 5 metros, reforzando con pilotes y después seguir excavando los otros 5 metros. Hay toda una especificación técnica de cómo se hace esta excavación. Por lo tanto, eso lo tengo que controlar respecto a la topografía. Tengo que ir controlando la profundidad donde van las fundaciones de esta pila, la profundidad de lo que voy sacando. Entre otras cosas, también eso me va a ayudar para pagarla, si lo tengo contratado a una empresa especialista, para llevar el control de los costos, etc. Y aquí hay algunos ejemplos de protecciones de paredes de excavación. Aquí hay un talud que se da cuando hay el espacio suficiente. El ángulo del talud depende del tipo de suelo, también está definido por el mecánico de suelo. Y cuando no hay espacio, se hacen estos cortes verticales. Aquí ya está hecho antes de hacer la excavación, este es un socalzado. En este caso, las pilas estas están construidas antes de sacar la tierra. Si ustedes se fijan por ese lado, todavía se ve tierra, pero no significa que no estén hechas las pilas están hechas detrás. Y se hace la pila completa hasta el fondo, se hormigona, y cuando ya tiene la resistencia que indica el proyecto, se empieza a retirar la tierra. Aquí no se ven puntales, eso significa que es probable que esta pila esté sujeta al terreno con un tensor, con tensores que se inyectan y son de acero, y queda afirmada el terreno que hay detrás. Que es lo que se hace ahora habitualmente. Antes se colocaban unas diagonales aquí de acero, que se retiraban después cuando ya el edificio estaba construido, se sacaban esas diagonales. Ahora es más limpio este sistema. Y hay otros sistemas más. No solamente las pilas de socalzado. Esta excavación, no, esta puede ser una calicata, pero me da la sensación de que la ejecución de cada uno de estos se empieza a hacer con el terreno desde arriba, se meten unos viejitos que se llaman topo,
excavan a mano, dependiendo del suelo, le van colocando el tiro al moldaje. Llegan hasta abajo, se coloca la enferradura, se hormigona. Y una vez que está hormigonado, se empieza a retirar la tierra, hasta cierta profundidad. Profe, una consulta. Sí, ¿Es a mano esa excavación? esta sí. Porque ahí se ve que al menos son más de 3 metros. Sí, imagínate, esta excavación puede ser para esta altura, ¿no? Para esta profundidad, perdón, profundidad. Puede ser 10 metros. Sí, sí, yo me No, acuerdo que no cuando existe. era más joven y bello, me tocó trabajar en un edificio en Santiago que estas pilas tenían 15 metros. Y eran de ese porte y las excavaban a mano. Por eso son empresas especialistas en hacer esta obra. En la obra que Profe, ¿no estuve yo existe estaban alguna hechas a mano. hoy no Porque existe alguna maquinita? hay unas máquinas que hacen pilotaje, pero normalmente no se usan para su calzado porque dejan una perforación circular. Y como digo, estos viejos es increíble lo que rinden en excavando, y además van protegiendo, a medida que van bajando, van protegiendo las paredes. No es una excavación abierta. Es como un minero. Y son una especialidad dentro de los que hacen esta pega, les dicen topo. Yo no me metería ni a lo más yo me paraba arriba y tiraba la wincha amarrada con una piedrecita para medir la profundidad, ¿no? Ya a los 5 o 6 metros empieza a aumentar la temperatura dentro de la excavación. A 10 ¿Y la metros ya humedad? deben ser unos 40 grados abajo. La humedad, profe. La humedad. Ahora, si hay una napa subterránea, ya no se hace de esa forma. No es una excavación abierta, ahí ya no sé, ahí tienen que agotar la napa, colocar bombas y sacar el agua y ahí recién pueden bajar y tienen que ir colocando moldaje a medida que van bajando. Ahora, si ustedes se fijan en esta, mira, yo tengo se las voy a mandar igual, yo tengo de otra, no sé, dependiendo de si me tocó con ustedes o no, una vez que hice edificación, les pasé una buena cantidad de apuntes de excavaciones profundas, se los voy a mandar para que los tengan ahí en su biblioteca. Profe, Profe, Sí. disculpe, estamos en la hora para la otra clase Oh ya. cielos, ¿no era hasta las 11? Lamentablemente no, está muy interesante. Llegamos hasta las 20, yo tenía 38. Bueno, las otras 18 las vemos la otra semana. Este PDF, este PowerPoint ya se los mandé, lo pueden ir leyendo mientras, para que la próxima semana sea así bien, bien interactiva la clase, me traigan comentarios adelantados, consultas, del resto de las otras 18 que no alcanzamos a ver ahora. Y son cosas así de ejecución, no es tan complicado como los seguros. Aquí hay varios temas de las excavaciones profundas a continuación, sistemas de socalzado, algo de la instalación de faena, bien poquito. Así que eso lo pueden ir leyendo mientras para adelantar, para que la próxima clase sea así interactiva. Ya, le agradezco ¿cómo se llama? La participación. Salen mejor las clases cuando hay así aportes de ambas partes. Así que vale, profe, gracias. nos vemos, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Y puse la grabación, ¿o no? Chao, profesor, gracias. Ah, sí, 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 chao, sí, sí, la profe. puse. Ya, nos vemos, que estén bien.